Hola, mi nombre es Luz del Carmen López. Actualmente curso el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 y ahora les presentaré lo que es la unidad 5, que es Diseños y Experimentos. Diseños y experimentos, o por sus siglas en inglés, DOE, Design of Experiments. El DOE es una herramienta estadística que se utiliza para la mejora de la calidad. Un experimento se puede definir como una prueba o serie de pruebas en las que se hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o un sistema para observar e identificar las razones de los cambios que pudieron observarse en respuesta de la salida. La experimentación desempeña un papel importante en el diseño de productos nuevos, el desarrollo de procesos de manufactura o en el mejoramiento de los mismos procesos. Un sistema o proceso lo podemos observar aquí en este diagrama de bloque, en el cual tenemos lo que son las entradas, tenemos factores controlables, que son las X, tenemos factores no controlables, que son las Z, y tenemos lo que son las salidas, en este caso sería la Y. Ese es el modelo general de un sistema o proceso. El proceso puede por lo general visualizarse como una combinación de máquinas, métodos, personas u otros recursos que transforman cierta entrada en una salida, que tiene una o más respuestas observables. El objetivo de un experimento es determinar las variables que tienen mayor influencia sobre la respuesta, determinar el ajuste de las X que tienen mayor influencia para que Y esté siempre cerca del valor nominal. Ya vimos que las X son entradas, la Y es la salida, o lo que nosotros esperamos. Determinar el ajuste de las X que tienen mayor influencia para la variabilidad de la salida, para que sea reducida. Determinar cuál es el ajuste de las X que tiene mayor influencia para los efectos de las variables no controlables. Tenemos diferentes tipos de experimentos. Tenemos el de enfoque de la mejor conjetura. Por ejemplo, es común entre ingenieros y científicos. Funciona si los experimentadores cuentan con gran cantidad de conocimientos técnicos y teóricos del sistema que se está estudiando. El enfoque de un factor a la vez es un método que consiste en seleccionar cada factor en su rango, manteniendo constantes los factores restantes en el nivel base. Al terminar todas las pruebas, se construye una serie de gráficas en las que se muestra la forma en que la variable de respuesta es afectada al variar el factor manteniendo los demás factores constantes. El experimento factorial es el enfoque correcto para trabajar con varios factores. Es una estrategia experimental en la que los factores se hacen variar en conjunto en lugar de uno a la vez. Tenemos el experimento factorial 2 a la 2. Este experimento es cuando solo dos factores son de interés. En este experimento ambos factores tienen dos niveles y en el diseño se usan todas las combinaciones posibles de los niveles de ambos factores. Este concepto puede extenderse a 3 factores, 8 combinaciones de prueba de los 3 factores con los 2 niveles de cada uno de ellos. El factorial fraccionado es una variación del diseño factorial básico en la que solo se realiza un subconjunto de las corridas. Estos diseños son muy comunes en la investigación y en el desarrollo industrial, así como en la mejora de procesos. Tenemos algunas aplicaciones típicas, como los métodos del diseño experimental desempeñan un papel importante en las actividades de diseño de ingeniería, donde se desarrollan productos nuevos o se hacen mejoramientos en los productos ya existentes. Algunas aplicaciones son la evaluación y la comparación de configuraciones de diseños básicos, la evaluación de materiales alternativos, la selección de parámetros de diseño para que el producto tenga un buen funcionamiento en una amplia variedad de condiciones de campo, la determinación de los parámetros clave del diseño de producto que afecten el desempeño del mismo.
El diseño de experimento tiene algunos principios básicos. Dice, el diseño estadístico de experimentos se refiere al proceso para planear el experimento, de manera que se obtengan datos adecuados que se pueden analizar con métodos estadísticos que llevan a conclusiones válidas y objetivas. Un problema experimental incluye dos aspectos, el diseño de experimento y el análisis estadístico de los datos. Hay tres principios básicos del diseño experimental que son la realización de réplicas, la aleatorización y la formación de bloques. La realización de réplicas es la repetición del experimento básico. La aleatorización es la asignación del material experimental como el orden en que se realizarán las corridas o ensayos individuales del experimento se determinan al azar. Formación de bloques es una técnica de diseño que se utiliza para mejorar la precisión de las comparaciones que se hacen entre los factores de interés. Los pasos que se siguen para diseñar experimentos son los siguientes: identificación y exposición del problema, elección de los factores con sus niveles, selección de la variable de respuesta, elección del diseño experimental, realización del experimento, análisis estadístico de los datos y conclusiones o recomendaciones. A continuación les presentaré un problema para un diseño y experimento. Este problema es un problema de calidad que tuvo una fábrica donde se producen termistores con coeficiente negativo para uso de sensores de temperatura. El problema de calidad está relacionado al proceso de pintura. El problema consiste en que los termistores viajan, esto es que se mueven fuera del rango de la especificación en el parámetro de resistencia. Se realizó un diseño de experimento para determinar el mejor parámetro para obtener el valor de resistencia especificado para este tipo de termistor. Vamos a continuar con el paso 2, que es la elección de factores y establecer los niveles de los factores. Para este diseño de experimento tengo tres factores, que es temperatura, tiempo y aging. Tengo el nivel bajo, que es para la temperatura 620 grados centígrados, el nivel alto 650 grados centígrados, tiempo 2 minutos, el nivel alto 8 minutos y la prueba de aging o proceso de aging son 7 días a 21 días. Bueno, el nivel bajo es 7 días, el nivel alto 21 días. El proceso consiste en que el termistor tiene el proceso de pintura, que es se pone en un horno por cierto tiempo a cierta temperatura, después pasa a soldado y después pasa a la prueba de aging. Después de la prueba de aging se le mide la resistencia. Bueno, entonces ya que seleccioné la variable de respuesta, fue lo que es la resistencia en el sensor y debe tener una especificación de 2252 ohms más menos 1%, medido a 25 grados centígrados. Entonces el valor límite que debe tener el componente es 2229 ohms a 2274 ohms para asegurar el funcionamiento en la aplicación con sus clientes. Bueno, se hizo la elección del diseño experimental. Para eso nos fuimos a Minitab, a Stat, DOE, Factorial, Create Factorial Design y obtuvimos el Full Factorial Design. En este caso tenemos 3 factores, 16 corridas. La base de diseño es 3.8 y seleccioné 2 réplicas. Después Minitab me da la opción de poner los factores, puse 3 factores, seleccioné 2 niveles 2 level factorial, después
seleccioné el full factorial de 8 corridas y puse 2 réplicas, le di OK y me pasó a la siguiente ventana donde ya puse los factores, que fue temperatura, tiempo, aging. Puse el valor bajo y el valor alto para cada uno. Después puse el base for random data generator, puse 9. Y de ahí pasé a lo que fue la elaboración del experimento. Y me arrojó los siguientes datos, o la siguiente tabla, para lo cual después se recolectaron los datos. Y en este caso fue el valor de resistencia a esta temperatura a 2 minutos por 7 días. Yo obtuve una resistencia de 2271. Después a 650 grados de temperatura por 2 minutos en 21 días se obtuvo esta resistencia, y así se fue llevando de acuerdo a lo que Minitab nos arrojó. Una vez que ya se recolectaron los datos, se hizo el análisis estadístico de los datos, volvimos a Minitab, DOE, Factorial, Analyze Factorial Design, se seleccionó la respuesta, que fue resistencia, se dio clic en Terms y nada más nos aseguramos que estuvieran los factores y las combinaciones. De ahí pues ya le dimos OK y nos arroja todos los datos estadísticos. Tenemos el análisis de varianza, el sumario del modelo, los coeficientes decodificados, la ecuación de regresión y la estructura del alias. Aquí en estos datos se incluyen los efectos principales y la interacción de los 3 factores. El efecto es estadísticamente significativo para el factor tiempo y aging, ya que tienen un valor P menor que el nivel de significancia. Aquí lo podemos observar. Temperatura tiene un valor P de 0.290, por lo tanto este no es significativo. El tiempo tiene un valor de 0.00 y aging tiene un valor P de 0.03, lo cual pues son los efectos que son estadísticamente significativos, ya que su valor P es menor al nivel de significancia, que es 0.05. Obtuvimos las gráficas de efecto, en las cuales en la gráfica de probabilidad normal determinamos que el efecto que tiene en la respuesta, que es el valor de la resistencia, son el tiempo que duró el componente en el proceso del horno de pintura y el proceso de aging. Aquí lo que es el punto cuadrado es el efecto de significancia, y los que son puntos azules pues no tienen efecto significante en lo que es la respuesta. El diagrama de Pareto aquí lo obtuvimos. Son los efectos estandarizados y se determinan los efectos que influyen en la respuesta que seleccionamos, que fue la resistencia. Estos son tiempo en el horno del proceso de pintura y el proceso de aging. Es B y es C. La interpretación de las gráficas factoriales, seleccionamos en Minitab DOE, Factorial Plots, en el cual pues nada más nos aseguramos que estuviera la respuesta de resistencia, los 3 factores, y dimos OK. Y Minitab nos arrojó las siguientes gráficas factoriales. En esta gráfica
de efectos principales muestra las medias de los valores de la resistencia utilizados por los tres procesos. Esta es la media de los valores de resistencia. Aquí tenemos lo que son el eje del valor de las resistencias. Aquí tenemos el valor de la temperatura, valor mínimo al alto. Tenemos el tiempo, que es 2 minutos, 8 minutos el alto. Y en aging tenemos 7 días y 21 días. Los puntos lo que nos dicen son las medias que se obtuvieron de la muestra. En la gráfica de interacción podemos observar el impacto de los tres factores sobre la respuesta, pero aquí lo que vemos es que hay interacción mínima entre el tiempo y el proceso de aging en el valor alto, que es 8. Por ejemplo, aquí temperatura y tiempo pues no hay interacción, temperatura y aging no hay interacción. Procedimos a se predijo la respuesta. Por ejemplo, nos fuimos a Minitab, DOE, Factorial, Predict, y nos fuimos a poner ciertos valores. Por ejemplo, ¿qué respuesta tendría yo si pongo una temperatura 620, un tiempo de 8 minutos por 21 días de aging? Entonces aquí nos arroja el valor ajustado, que es 2252.9, y un coeficiente de confianza del 95%, con un valor de 2248 a 2257 ohms. Entonces, como conclusión, tenemos que la ecuación del modelo de predicción y las configuraciones de variables, el valor ajustado o el valor pronosticado, el cual es de 2252.93 ohms, y como sabemos que todas las estimaciones contienen incertidumbre debido a que solo estamos usando muestras, pero el valor de intervalo de confianza del 95% de los valores probables para la media del valor de resistencia es de 2247 a 2258. Entonces, utilizando los parámetros en los procesos de tiempo en el horno de pintura de 8 minutos a una temperatura de 620 grados centígrados y un proceso de aging de 21 días, se tiene el 95% de seguridad que el valor de la resistencia en el sensor se mantendrá entre 2247 y 2258 ohms, lo cual cumple con la especificación para considerar este termistor como un componente bueno y que no va a representar ningún problema al ser utilizado en la aplicación. De este ejercicio es todo. Muchas gracias. Vamos a pasar al proyecto de estadística aplicada, en el cual pues también realicé un ejercicio de DOE. En este caso, la parte que estoy viendo es el sistema anterior y un sistema nuevo para la creación de cambios de ingeniería. Entonces, este diseño y experimento consiste en el siguiente problema. En el área de documentación se procedió a implementar un sistema nuevo para la gestión de vida de un producto. Antes utilizábamos A01, ahora utilizamos Teamcenter. Se requiere evaluar la relación que hay entre el comportamiento de los factores, sistema para procesar un cambio de ingeniería y el tipo de proceso para un CR, y el tiempo que lleva al procesarse este CR. Entonces se eligen los factores y los niveles de los factores. Tenemos dos factores, que es el sistema PLM y el tipo de cambio de ingeniería. Tenemos el nivel bajo, que es el nuevo sistema. Tenemos el nivel alto, que es el sistema que teníamos.
El nivel bajo para el tipo de CR es un cambio para hacer phase out un producto, y el alto es un proceso para crear una etiqueta de un producto. Seleccionamos la variable de respuesta, que fue tiempo en minutos. Elegí el diseño de experimentos, que fueron 2 factores, 4 corridas. El diseño base es 2, 4 y fueron 3 réplicas. Entonces me fui a Minitab, seleccioné DOE, Factorial, y aquí me dio la opción de poner los factores, fueron 2, puse 3 réplicas y introduje los factores, que fue el sistema, PLM, el nivel bajo puse Team Center y el nivel alto puse A01, el proceso del CR, nivel bajo puse Phase Out, y en el alto puse proceso de una etiqueta. Se realizó el experimento en Minitab, me arrojó la siguiente tabla. Después recolecté los datos de acuerdo a lo que me pide, el diseño y experimento. Entonces, la recolección de datos son en minutos. Se analizó el diseño, en el cual pues nos entrega el análisis de varianza, el resumen del modelo, el coeficientes codificados y la ecuación de regresión, así como la estructura de alias. Y aquí lo que podemos observar es que el efecto principal y la interacción de los 2 factores, que son el sistema que se utilizó y el tipo de cambio de ingeniería. Para el factor procesamiento, bueno, el efecto es estadísticamente significativo para el factor de procesamiento, ya que su valor P es menor al nivel de significancia. Aquí lo tenemos, proceso del CR, valor P 0.000. Nos arrojó las gráficas, en la cual son las gráficas de efecto. Entonces aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal. Podemos determinar que el efecto que influye en la respuesta en tiempo es el procesamiento del CR. Y en el diagrama de Pareto de los efectos estandarizados también se puede determinar el efecto que influye en la respuesta. El tiempo en minutos es el procesamiento P, procesamiento del CR. Saqué las gráficas de gráficas factoriales, en las cuales pues podemos observar los 2 procesos separados, y esta gráfica de efectos principales muestra las medias en minutos. Aquí tenemos la media en minutos en los 2 procesos. La media pues viene siendo que como un 81 minutos, y el punto este es la media utilizando el sistema Team Center y la media utilizando el sistema 01. El punto para el proceso de un phase out pues es alrededor de unos 5 minutos, y el proceso o el tiempo que se tarda en procesar una etiqueta es alrededor de 161 minutos más o menos. En la gráfica de interacción podemos observar que el impacto de ambos factores sobre la respuesta, pero aquí vemos que no hay interacción entre el sistema ni el proceso de cambio de ingeniería. También lo que hice fue predecir una respuesta de acuerdo a la variable de sistema con el proceso de
el proceso de realización de una etiqueta. Por ejemplo, si voy a usar el sistema nuevo y el proceso de una etiqueta, entonces la ecuación del modelo y las configuraciones de variables que tenemos es utilizar el sistema Teamcenter y procesar una etiqueta. El valor ajustado o el valor pronosticado, el cual es de 161 minutos, pero sabemos, son muestras y hay una incertidumbre, por lo tanto utilizamos el nivel de el coeficiente de confianza, el cual es del 95%, y nos indica que los valores probables para la media de tiempo en el tiempo de procesar un cambio de ingeniería para una etiqueta será desde 129 minutos a 193 minutos, utilizando el nuevo sistema y procesando una etiqueta. Entonces podemos estar el 95% seguros que el procesar una etiqueta con el nuevo sistema nos va a llevar desde 129 minutos a 193 minutos. El uso de herramientas estadísticas nos ayudan a tomar decisiones en base al análisis de datos, además de encontrar la causa raíz de un problema de calidad. Y con el uso de Minitab, pues nos facilita la elaboración de los análisis de datos, pero en caso de que no tengamos o contemos con Minitab, también se puede recurrir al Excel. Por ahorita es todo, muchas gracias.